Hola jóvenes, vamos a hablar de literatura para niños y jóvenes. Tal vez ustedes que han tenido acceso a libros desde pequeños y que ahora son estudiantes de preparatoria, no se han puesto a preguntarse desde cuándo hay toda una industria, todo un corpus de literatura para niños y jóvenes. Vamos a platicar del nacimiento de la literatura para niños y jóvenes en México y les voy a dar a conocer algunos proyectos históricos importantes y también uno que preparó el Instituto de Investigaciones Filológicas para ustedes los estudiantes de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, ¿cuándo empezó la literatura? Pues empieza con el lenguaje. ¿Y cuándo empieza la literatura para los niños? Pues cuando son los primeros arrullos, los primeros signos, las primeras indicaciones para guiarlos, para entretenerlos, para quitarles el miedo, para ayudarlos a dormir. Ustedes saben que el lenguaje es creación constante y que la literatura es una de las formas de esa creación. Con los libros podemos guardar, transmitir, hacer perdurar la creatividad humana. Ahí en los libros se plasma, se guarda el pensamiento, la capacidad humana de comunicar ideas, sentimientos, sensaciones, proyectos, dudas, certezas y, viajes, sueños, miedo, esperanza. Lo saben ustedes bien, la comunicación escrita humana ha tenido diversos soportes. Encontramos que en piedra, en piel de venado, en papel de arroz, en papel amate, ha habido estos libros. Pero esto tiene cientos y miles de años. Pero ¿cuándo empezaron ya en México los libros para niños y jóvenes? ¿Tienen idea? ¿Saben cuándo empezaron las librerías especializadas o proyectos editoriales para niños y jóvenes? ¿Tienen idea? Para ubicarnos podemos empezar por otra pregunta y pueden usar sus celulares para averiguarlo por ustedes mismos. ¿Cuándo llegó la imprenta a México? ¿Lo saben? ¿Saben cuándo la inventó Gutenberg? ¿Cuántos años pasaron entre que se inventó en Alemania la imprenta y que llegó a la capital de la Nueva España? No sé si ya les dio tiempo de ver o si ya lo sabían. La fecha oficial para la imprenta es 1440. Llegó a México en 1539, o sea, casi un siglo después. Parece un atraso grande. Sin embargo, esta que llegó a la capital de la Nueva España fue la primera imprenta de América. Si ustedes quieren conocer una maqueta de cómo fue esa imprenta y el lugar donde estuvo esa primera imprenta, pueden ir a un museo de la Universidad Metropolitana que se llama Casa de la Primera Imprenta de América, que está en el centro. Es muy interesante, una casa muy bonita. Pero vamos a hacer cuentas. Entonces empezamos que la imprenta 1539. ¿Y cuándo los primeros libros para niños? Miren, esta es una imagen de un libro ya publicado en América en que aparecen niños cerca de un libro. ¿Cómo interpretan ustedes esta escena? Véanla bien. ¿Quién sostiene el libro cerca de los niños? ¿Y qué libro será? Y fíjense cómo un niño le está recomendando a otro, lo está acercando a ese libro. Parece que desde entonces era fundamental tener recomendaciones de los amigos para escoger un libro. Pero no es un libro cualquiera, ¿verdad? Los libros que llegaron a México, a la Nueva España, se imprimieron principalmente para adoctrinar a los pobladores originarios de estas tierras. Tenían forma de catecismos para la gente que se iniciaba en la nueva religión. Catecismo quiere decir que se da por la vía oral. O bien eran tratados sofisticados para los predicadores de la buena nueva.
Aquí se escribieron algunos tratados importantes, así como también catecismos en lenguas indígenas y en un lenguaje visual intermedio que quiero que vean entre el de los indígenas y el de los predicadores. Llegaron a Nueva España libros para la educación de los jóvenes criollos. Eran libros que se originaban en Europa con preocupaciones europeas dentro de la tradición europea. Por ejemplo, Las aventuras de Telémaco, que lo escribió su autor, el abate Fenelón, para la nobleza francesa. Sin embargo, como está bien escrito y toma la historia de Telémaco, que va en búsqueda de su padre, al que no ha visto en 10 años, a su padre, que es Odiseo, pues la gente se entusiasmaba, los jóvenes, con esta bella historia, y el autor de paso les va enseñando valores cristianos que no tenía la historia original, la de Homero. Como venían por barco, eran libros caros, y además era poca la gente, poco los jóvenes que tienen la oportunidad de educarse, aprender a leer al nivel de poder disfrutar esta novela. Pero vean un grabado de este libro. Vean los trajes y el carro tirado por caballos. Son datos que nos remiten a la fabulosa historia griega. Los alumnos de las escuelas en época aprendían latín y griego, lo que les hacía gente muy culta con acceso a las grandes tradiciones europeas, pero les hacía falta tener más libros, más oportunidades para estudiar lo que era su país, las lenguas de su país, la geografía de su país, la historia de su país, los recursos naturales, etc. Esto empezó a subsanarse cuando José Joaquín Fernández de Lizardi escribió El Periquillo Sarmiento. Yo creo que a lo mejor ya lo leyeron, aunque sea pedazos. No sé si saben que fue la primera novela publicada en América. Y eso que se publicó en 1818. Y vean cuándo llegó, recuerden cuándo llegó a la imprenta. ¿Por qué estaban prohibidas las novelas? Bueno, yo creo que básicamente porque una novela puede despertar la imaginación del que está leyendo, hacerlo imaginarse las cosas distintas a las que ve todos los días. Lo hace cuestionarse, lo hace soñar, inventar utopías, pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Y eso no le convenía a un régimen colonial que estaba basado en el orden y la obediencia, en una sola fe, en una sola lengua. Entonces, bueno, estuvieron prohibidas hasta un momento breve en que hubo libertad de expresión y libertad de imprenta, y lo aprovechó Lizardi para escribir su novela. Esta novela está escrita en primera persona. Pedro Sarmiento narra su vida desde que era niño, entonces sabemos a qué escuelas fue, cómo eran sus maestros, cómo lo molestaban sus compañeros, a qué jugaban. Luego se va haciendo adolescente, joven adulto, y vamos viendo cómo se va desempeñando en distintos ambientes de ese México de finales de la colonia, ya muy corrupto, en condiciones de vida muy difíciles para mucha gente. Es una crítica a la sociedad, pero también una crítica a la educación que reciben los jóvenes. Y nos está diciendo, si los jóvenes no se educan de otra manera, con mayor responsabilidad, con mayor conocimiento de las leyes, nunca va a poder cambiar este país. El autor de esta novela acabó en la cárcel por uno de los capítulos de su novela, en la que un hombre negro convence a un hombre blanco de que no se batan en duelo, que la vida es más preciosa que cualquier orgullo y que se pueden poner de acuerdo de otra manera. Esto le pareció incendiario al gobierno colonial. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que para los insurgentes la abolición de la esclavitud era algo central, ya que ellos actuaban bajo la convicción de la igualdad esencial del ser humano, cosa que el gobierno colonial no podía aceptar. Entonces, se censura la novela y el autor va a dar a la cárcel. Pero bueno, esta tiene una parte muy grande sobre este niño, Periquillo Sarmiento, como le decían sus compañeros para molestarlo.
Pero ¿es una novela para niños o es una novela para jóvenes? Podríamos discutirlo, debatirlo. Pero lo que sí es cierto es que ahí vemos ese afán educador, cuestionador, con el que nace la literatura, las novelas en México. Bueno, si fue o no para niños o jóvenes, como les digo, es cuestión de debate. Si lo es todavía, por eso a veces sí los hacen leerlo en secundaria o en prepa y a veces no, porque es una cuestión que puede debatirse. Lo que sí es seguro es que el primer periódico que se escribió específicamente para niños y jóvenes en México es el Diario de los Niños, que promovió Juan Wenceslao de la Barquera. Él había sido insurgente. Antes de ser insurgente fue editor del primer periódico literario de México, el Diario de México, y tuvo muchos cargos difíciles e importantes en los que pudo hacer muchas cosas por el país que ayudó a forjar. En lo que fue el último año de su vida, él decidió, claro, él no sabía que era el último año de su vida, pero podía sospecharlo ya por su edad. Él decidió que era muy importante hacer un periódico para los niños, porque como Lizardi sabía que solamente educando a los niños, a los jóvenes de otra manera, íbamos a poder tener el país libre con el que habían soñado los insurgentes. Se ha dicho que se inspiró el Día de los Niños en el Journal de Saint-Foy, un periódico francés que aquí tenemos, y bueno, él mismo lo dice en las primeras páginas del periódico que fue su inspiración. Este periódico nació en Francia unos años antes que el Diario de los Niños, unos pocos años antes. Pero son periódicos diferentes porque el periódico francés lo que quiere es crear un público, volverse amigo de ese público y que esos niños y esos jóvenes se vuelvan sus clientes, que le compren su periódico. En cambio, el Día de los Niños quiere que los niños se fortalezcan, se hagan capaces de pensar por sí mismos, tengan una ética y una moral elevada, conozcan de arte, de literatura y sean capaces de pensar y de crear una cultura nueva. Es algo diferente. Bueno, vamos a ver que después de ese periódico, varios años después, se creó la primera librería imprenta de los niños, en 1873. La fundó José Rosas Moreno, que había, antes de abrir esta imprenta y librería especializada en niños, él había hecho fábulas para niños, libros de lectura, un periódico que se llamó La Edad Feliz. Aquí están viendo algunas de sus imágenes. Y se decide hacer este negocio también con la idea de poner para ese público que a él le parecía muy especial los mejores libros. En su librería seleccionó los mejores libros de química, de física, de historia, de matemáticas, de arquitectura, de todas las disciplinas. Escogió los mejores y muchos de ellos eran escritos por mexicanos. Algunos de ellos él los publicó en su imprenta y así nos dio la primera librería e imprenta. Los niños, véanla. Este grabado apareció en un periódico que hizo él muy bonito que se llama Los Chiquitines, diario jocosario con estampas y caricaturas, donde le ofreció a los niños contenidos literarios, científicos, humanísticos y tecnológicos, pero sobre todo lo que hizo fue hacerlos conscientes de su derecho a educarse y que ese derecho llevaba la obligación de esforzarse, de educarse lo más posible, de disfrutar, de cuidar, de compartir. Un periódico muy bonito. Bueno, en esa librería había, por ejemplo, estos, que son La Ciencia Recreativa, de José Joaquín de Arriaga. Había sobre agricultura, sobre astronomía, sobre meteorología, sobre química,
sobre minería. Y lo interesante de este proyecto es que aunque algunos artículos eran tomados de otras publicaciones, el autor se esforzó por hacer un análisis de la situación de la ciencia y la tecnología en México, la metalurgia, en fin. Él estuvo del lado de los conservadores, por lo cual después sus libros no fueron tan conocidos, pero son muy interesantes. Vean este grabado, fíjense que aquí es un grabado de cómo se trabajaba en las minas. Vean el trabajo infantil que se nota ahí. Entonces, él era interesante porque no nada más hablaba de los aspectos técnicos o metodológicos de la ciencia y la tecnología, sino también aspectos sociales, aspectos de los derechos humanos, aspectos culturales. Proyecto bonito. Bueno, la industria editorial para niños creció ofreciendo libros para las escuelas. Cada vez, muy poco a poco, pero fueron creciendo el número de escuelas y el número de niños que iban a esas escuelas y que necesitaban libros para aprender. Y fue así, armándose un conjunto de libros que no todos los niños podían comprar, por lo cual se necesitó hacer bibliotecas públicas. Una de las primeras fue la Biblioteca 5 de Mayo, en tiempos de Benito Juárez, que juntó alrededor de 3,000 libros y un centenar de periódicos. En sus reportes 72 dicen que llegaron como 67,000 usuarios, y ahí había un conjunto como de 15 o 20 periódicos para niños. O sea, había muchos periódicos para niños, y ahí acudían los estudiantes de las escuelas lancasterianas a hacer su tarea, a estudiar, a pasar un rato agradable. Bueno, toda esta industria para los niños se basó, y los jóvenes, se basó en los desarrollos de dos disciplinas que tuvieron un auge en el siglo XIX y en el XX, que son la psicología y la pedagogía. Con base en lo que decían los pedagogos y los psicólogos, que eran las características y las necesidades de los niños, los textos para niños se fueron haciendo diferentes, se fueron moldeando. Les quiero enseñar algunos ejemplos. Este periódico es el folletín de un periódico para maestros y padres de familia que se llamaba La Enseñanza. Su suplemento infantil se llamaba El Álbum de los Niños. Vean su disposición tipográfica, es decir, el diseño de la página, la mancha de tinta, que tal vez hoy nos parecería un poco difícil o demandante para jóvenes lectores. Vean cómo está representada la lectura y otros símbolos del cabezal, presidido por el águila nacional. ¿Ven ahí los símbolos? ¿Qué otros símbolos ven? Bueno, esa misma águila, el águila nacional, está representada en el primer número de la Biblioteca del Niño Mexicano, que fue un proyecto del periodista y novelista Heriberto Frías. Fíjense cómo en esta colección ya se aprovecha la cromolitografía para ofrecer portadas atractivas a color, aunque los interiores estaban en blanco y negro. Aquí tengo algunos y van a ver algunos ahora. Así era la pantalla. Está sobre, por ejemplo, de los franceses invasores, y al interior en blanco y negro. Algunos de estos grabados los hizo José Guadalupe Posada, pero lo que les quiero hacer notar es que para hacer la historia nacional atractiva de los niños y de los jóvenes, Heriberto Frías los salpicó con sangre y otros recursos como la retórica patriótica, el culto de los héroes, la memoria de los hechos colectivos gloriosos, algunas leyendas, algunas fábulas, mucha literatura, buen uso del lenguaje escrito. Entonces son entretenidas, no siempre exactas. Pero al mismo tiempo que esta biblioteca, que estaba hecha para niños del Porfiriato, niños con recursos, había otra más popular, la de Vanegas Arroyo, la Biblioteca Vanegas Arroyo, que tenía teatro, cuentos para niños, chistes, en un papel vasto, y pues era más recreativo que instructivo, y se atrevía
a decir que lo máximo no era el orden, que era lo que decían los porfiristas, ¿no? Que orden y progreso. Vean ustedes cómo está representado el desorden, incluso se están desafiando a los policías en las portadas y en los textos. El positivismo, sin embargo, era la ideología dominante y esto se vio en las publicaciones para niños. Vean, por ejemplo, esta bonita ilustración, parece de José María Velasco, en un libro de ciencia para niños. Vamos a ver otro ejemplo. El Niño Mexicano. Fue un periódico en el que participó la florinata de los escritores, los científicos, los maestros del porfiriato. Fíjense en la parte inferior del periódico que está una galería de niños antipáticos. Y vean quién fue el autor. Era una sección constante, esta galería de niños antipáticos, que escribía el gran escritor del romanticismo, Guillermo Prieto, que era para entonces ya un viejecito muy querido por todo el público, tenía un gran sentido del humor. Y en vez de poner una galería de niños famosos, como eran los grandes héroes cuando eran chiquitos, o niños ejemplares, o vidas de santos, o casi santos, ponían niños antipáticos, que eran antipáticos porque tenían defectos de los niños que Guillermo Prieto exageraba hasta hacerlos caricaturescos y muy divertidos, como la gula, la ira, la flojera, la pereza, ¿no? La propensión a pelearse. Y bueno, esa sección era muy gustada en ese periódico. Un poco ya después, terminado la guerra de la Revolución Mexicana, cuando ya se logra el gobierno de Álvaro Obregón y se inaugura la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos le encarga a un grupo de jóvenes preparatorianos, entre ellos Salvador Novo y Jaime Torres Bodet, bajo la dirección de una gran maestra chilena, Gabriela Mistral, que hagan un libro en el que los niños puedan conocer las historias más importantes de la tradición oriental, de la tradición occidental y de la tradición autóctona de América. Esta colección en 2 libros se llamó Lecturas Clásicas para Niños. Bueno, se cuidó en esa colección que estuvieran bien ilustrados y que los niños comenzaran no solamente a conocer estas historias icónicas de diversas culturas, sino que también empezaran a apreciar ciertos elementos de la buena edición, como el uso de las capitulares. ¿Qué es una capitular? Ahí están viendo una. Es cuando la primera letra del primer párrafo de un texto, de un libro o de un capítulo se le da importancia tipográfica. Se ilumina o se hace más grande o se hace con otro tipo. Ciertos lujos de diseño de las buenas ediciones. Bueno, también hubo otros proyectos, no necesariamente bajo el gobierno, como este de Mariano Silva y Aceves, Campanitas de Plata. Él fue un autor importante de la literatura mexicana y trabajó en la universidad como lingüista. Las ilustraciones se las hizo Francisco Díaz de León. Vean el tamaño comparado, por ejemplo, con la primera edición del Periquillo Sarmiento, o de La Quijotita y su prima, o de La Ciencia Recreativa. Vean ahora el tamaño de otro proyecto. Veremos después de que les hable de Gusanito, un proyecto de Josefina Sandejas, un libro de Josefina, una escritora que escribió muchísimo, muy bonito, una escritora profunda que se dedicó a anotar los objetos y las vidas aparentemente insignificantes y hoy está injustamente olvidada. Vean cómo las ilustraciones son a 2 tintas. Las de Mariano Silva y Aceves era grabado en negro y blanco. Vean ahora este Fermín, que fue ganador de un concurso, que ganó un maestro, Velázquez Andrade, al que Diego Rivera le hizo dibujos a línea. Y así vemos que pues hay muchas posibilidades para hacer bonito un libro.
Quiero también darles a conocer ahora sí ya la biblioteca de Chapulín. Vean el tamaño comparado. Se desarrolló a fines de los años 30 y luego de los años 40 la dirigió un escritor tlaxcalteca, Miguel Enelira, con la dirección artística de Francisco Díaz de León, a quien conocimos por sus Campanitas de Plata. Francisco Díaz de León también hizo algo muy importante, fundó la Escuela de las Artes del Libro. Así pudieron empezar a ver libros realmente hermosos como los que están viendo ahora, y que ven ustedes que son de distintos artistas. Bueno, los ejemplos que les muestro les dan idea del uso del color, de la línea, de la tipografía para lograr un bello libro, un libro interesante, un libro que exprese ideas, sueños, proyectos, valores, utopías realizables. Vamos a ver el colofón de uno de estos libros de la Biblioteca de Chapulín, el que se llamó Un gorrión en la guerra de las fieras, de Antonio Robles, ilustrado por Gabriel Fernández Ledesma. Lean lo que dice. Nos enteramos que este libro se escribió en respuesta a algo que dijo Hitler sobre la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿perciben en el colofón mismo, en el diseño, la V de Victoria? Estamos viendo así que el diseño puede comunicar un mensaje. Antes de terminar este recorrido histórico, hagamos dos paradas que son hitos de la cultura infantil y juvenil mexicana. Primero, Cricri. Si no lo conocen, lo tienen que conocer. En sus celulares pueden escuchar sus canciones. Él usa múltiples géneros musicales, inventa historias conmovedoras y crea imágenes magníficas. Él se sirvió de la caricatura, de la música, de la voz, lo mezcló, hizo productos intermediales muy interesantes. Otro hito fundamental que ustedes conocen es el proyecto de los libros de texto gratuitos, que ha hecho que por más de 50 años todas las niñas y todos los niños de México puedan tener libros suyos donde aprender, libros bien escritos, de buenos autores, con buenas ilustraciones, bien hechos. Los reciben, como ustedes saben, en su escuela a principio de año, cada año. Estas son algunas ilustraciones de los primeros libros de texto, los que se leyeron a principios de la década de los años 60 del siglo XX. Véanlos. Y ahorita estos que les estoy enseñando, tal vez los leyeron ustedes, son de finales del siglo XX, o sus hermanos mayores. ¿Los reconocen? ¿Les tocaron estos libros u otros? Y los que les repartieron, ¿los guardan en su casa y vuelvan a ellos? Ojalá que sí. Les quiero enseñar un proyecto que hizo la UNAM para los estudiantes de bachillerato, para la Escuela Nacional Preparatoria y para el Colegio de Ciencias y Humanidades. Es la colección Shokna, que quiere decir Casa de Lectura. Y en esta colección, les voy a enseñar algunos y otros los van a ver ahí en su pantalla. Diferentes especialistas escogieron lo que ellos conocen más, los textos que ellos trabajan como estudiosos de la literatura, y escogieron sin cambiarlos, sin adaptarlos, sin pasarlos por agua ni nada por el estilo. Escogieron los que pensaron que podrían ser de gran interés y formativos para ustedes. Entonces tenemos de poesía, cuentos, textos bilingües en lengua indígena, en este caso mixteca y español, antiguos textos mexicanos del principio de la literatura mexicana, de la literatura preinsurgente, cuentos de Amado Nervo, textos en prosa poética de Bernardo Ortiz de Montellano, cuentos de gatos de la tradición medieval de Odo de Cheriton, aforismos medievales, un pasaje de una novela medieval, poesía de Jaime Torres Bodet, unos cuentos de José María Benítez, Lo que vio mi gato, o narrativa contemporánea del norte de México. Hay también una serie para sus maestros. Y también tenemos en esta colección Popol Vuh,
Los libros están ilustrados por estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño, la cuarta de forros, que es esta parte de aquí, que les dice de qué se trata. Están escritos la mayoría por alumnos del bachillerato. Algunos libros sí están ilustrados, dos están ilustrados por profesionales del diseño. Uno es Popol Vuh, del maestro Moisés Aguirre, dibujante del Centro de Estudios Mayas, y otro es 9 cuentos de gatos, de la maestra Elsa Brondo, diseñadora profesional. Pero son libros buenos, bonitos y baratos que hicimos para ustedes. Algunos de ellos tienen versión electrónica gratuita en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas, y queremos con esto que conquisten como literatura juvenil toda la literatura humana, que se inicien con la ayuda de sus maestros en la lectura de los grandes textos literarios y que los hagan suyos, porque para eso son, para compartirlos, para conocerlos, para aplicarlos a nuestra vida, para acurrucarnos con ellos en nuestro rincón favorito, hacerlos nuestros amigos, nuestros consejeros, nuestros acompañantes, y con eso ir dominando una capacidad esencial del ser humano, que es la capacidad de comunicarse, la capacidad de comprender a otros, de tener puntos de vista convergentes o divergentes y ser capaces de hablar de ellos. A todo eso les va a ayudar estos libros y todos los buenos libros que hay para ustedes ahí en las librerías y en las bibliotecas. Yo desearía que ustedes fueran capaces de ver en las propuestas que encuentren en las librerías y en las bibliotecas qué está proponiéndoles cada libro, que ustedes tengan un sentido crítico, que vean que es un intento de comunicación, que tienen ciertos valores y que ustedes los analicen y que dialoguen con ellos, con qué están de acuerdo, con qué no, por qué. Y verán que nunca se sentirán ni solos, ni aburridos, ni aislados con la compañía de buenos libros. Bueno, eso fue todo por hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me da emoción pensar que algún día nos podremos ver y que llegarán a sus manos estos y tantos libros como los que hemos hablado. Fue un gusto. Hasta luego.